Chicos, así que la presentación va a tener algunas desconfiguraciones, les pido disculpas, pero se va a poder entender y la vamos a poder seguir, ¿sí? Quería aclarar primero eso. Y ahora vamos a empezar con esta primera parte, donde yo voy a hablar un poquito de los escenarios que hay en Argentina sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas que afectan a la población humana, ¿sí? Hoy yo no vengo a hablar de caninos ni felinos, sino que hoy vengo a hablar de lo que tiene impacto en la salud pública y cuáles son los escenarios en nuestro país. Yo voy a estar hablando primero un poquito de esos escenarios y después el doctor José Carranza va a estar hablando un poco más desde el abordaje clínico y diagnóstico en la población humana. La siguiente. Bueno, como ustedes se acuerdan, dentro del mundo de las garrapatas tenemos dos grandes grupos, uno que conocemos como la familia Argacide, que eran las que vulgarmente conocíamos como garrapatas blandas, porque se caracterizaban principalmente por esto de no tener escudo en dorsal, por tener este tegumento bien así rugoso, y tenían un montón de otras características biológicas y eran las que conocíamos como garrapatas blandas. Más o menos a nivel mundial hay 280 especies y en Argentina tenemos 12 especies. Mientras que después teníamos a las que más conocemos y a las que afectan a nuestros animales y que ocasionalmente pican al hombre, son la familia Ixodidae, es decir, las garrapatas duras, que se caracterizan por tener esta estructura quitinosa en dorsal, que en el caso del macho recubre toda la superficie, mientras que en las hembras solamente un tercio. ¿Por qué? Porque la hembra va a ser la que se va a ingurgitar con gran cantidad de sangre. Ustedes recuerden que hasta 100 veces su peso puede aumentar. Entonces, si tuviera todo el escudo en dorsal cubriendo su superficie, estallaría. Y existen más o menos 800 especies a nivel mundial de garrapatas duras, pero en Argentina tenemos 39. Y este primer mapa que estamos viendo es el mapa de la Argentina, donde tenemos distintos biomas, ¿no? Tenemos la selva misionera, tenemos el Cuyo, la meseta patagónica, la zona del litoral, la llanura pampeana. Y a pesar de tener distintos biomas y distintas zonas en nuestro país con distintos climas, tenemos en toda la Argentina garrapatas, ¿sí? Algunas de importancia sanitaria, otras que afectan solamente a la fauna silvestre, pero un poquito empezar a pensar que no solamente las encontramos en zonas tropicales o subtropicales, sino que la encontramos en torno a todo el país. La siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista sanitario, es decir, garrapatas que afectan a los seres humanos, garrapatas que afectan a los animales, que pueden ser por un impacto de que transmiten enfermedades o, por ejemplo, en el caso de Bophilis microplus o Rhipicephalus microplus, que es una garrapata que afecta a los bovinos y que trae consecuencias productivas. En nuestro país tenemos aproximadamente 11 especies de interés sanitario que nos perjudican o en la producción o en la salud animal o que pueden ocasionalmente afectar al hombre y generar algún tipo de patología. Dentro de todo esto tenemos que tener en cuenta que en caninos, ¿sí?, en nuestro país, la garrapata más prevalente, pero no la única, ya que existen distintas especies de garrapatas que afectan a los caninos, pero la más prevalente, porque es la garrapata endofílica, la garrapata que se acostumbró a estar cerca del hombre, Rhipicephalus sanguineus se adaptó a estar cerca del hombre, es decir, habita en las zonas urbanas y periurbanas, porque la podemos tener en el patio de nuestra casa, porque se acostumbró a estar cerca y tiene como principal hospedador a los caninos. Es Rhipicephalus sanguineus sensu lato. Ya no hablamos más de Rhipicephalus sanguineus a secas, sino que es sensu lato porque es un complejo y sabemos en nuestro país que existen dos linajes. Un linaje tropical, que está en la zona del norte, y la que tendríamos en nuestra zona es la que se llama linaje templado. Tiene un montón de características y esto particularmente sería motivo de otra charla, pero simplemente decirles que el linaje templado tiene la característica de tolerar muchísimo mejor las temperaturas frías. Entonces, hay un momento de estas garrapatas que hacen la diapausa, que quiere decir que entran como en estado de hibernación. Esto es cuando bajan las temperaturas por debajo de 10 grados centígrados, y la templada tolera mucho mejor ese frío. De por sí hoy tenemos Rhipicephalus sanguineus hasta en Santa Cruz, cuando antes no pensábamos que podía llegar tan lejos.
La siguiente, por favor. Bueno, entonces si tendríamos que hacer un ranking mundial, ¿sí? Las garrapatas vienen después de los mosquitos como los principales vectores de enfermedades en salud pública. Primero vienen los mosquitos, y todos hemos escuchado hablar de los mosquitos, y después vienen las garrapatas. ¿Por qué las garrapatas son tan buenos vectores? Bueno, tiene que ver primero que todos los estadios, el de larva, el de ninfa y el de adulto, son hematófagos, todos toman sangre. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de transmisión de algún tipo de patógeno. Otra es que, como tienen distintos hospedadores, puede haber transmisión de patógenos entre especies o entre una misma especie. Por ejemplo, tengo un perro infectado con Ehrlichia, pica una garrapata y después cuando cambie de estadio puede picar a otro e infectarlo. Entonces hay circulación interespecie y entre especies. Otra cosa es que presentan un alto potencial biótico. Estamos hablando de que Rhipicephalus sanguineus, la garrapata común del perro, puede poner hasta 4.500 huevos. Acuérdense que en el caso de las garrapatas duras, que es lo que estoy hablando yo ahora, estoy hablando específicamente de las garrapatas duras, que son las que son importantes desde el punto de vista de vectores. Acuérdense que una vez que la hembra pone huevos, se muere, pero puede poner hasta 4.500 huevos. Estamos hablando de un alto potencial biótico. Y estamos hablando también de longevidad. Hay especies de garrapatas que pueden vivir hasta 3, 4 años. Obviamente viven tanto tiempo porque entran en estadios de diapausa cuando las condiciones climáticas o ambientales no son favorables. Pero estamos hablando de mucho tiempo. Una Aedes aegypti, el adulto, ¿cuánto vive? 20, 30 días. Estamos hablando de garrapatas que pueden vivir años. Y otra cosa que es importante, en las garrapatas duras, si se acuerdan, produce una hematofagia lenta pero continua. Si una garrapata puede estar prendida sobre un animal o sobre una persona hasta 20 días en un estadio adulto. Entonces durante mucho tiempo va a estar prendida y va a producirse la transmisión del patógeno. Que a diferencia, y esto es un concepto muy importante que quiero recalcar, que a diferencia de los mosquitos, ¿sí? O de los flebótomos, que la transmisión del patógeno ocurre en pocos minutos, porque la hematofagia es muy rápida y muy corta, en el caso de las garrapatas la transmisión de los patógenos no es inmediata. Necesitamos de horas a días. Si la garrapata se tiene que prender y después de eso, por un montón de mecanismos que tienen que ver con la respuesta inmune del hospedador y todo lo que va a generar la garrapata, tardamos de horas a días a que se transmita ese patógeno al hospedador susceptible. La siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista, entramos ya a las enfermedades transmitidas por garrapatas que afectan a la población humana. Entonces, como les dije, en el top 10 vienen los mosquitos, todos sabemos lo que transmiten los mosquitos, todos los arbovirus, todos los flavivirus, todo lo que transmiten los mosquitos, la malaria, ¿sí? Pero después vienen las garrapatas. Hay un concepto que es muy importante. Las enfermedades transmitidas por vectores tienen una ecoepidemiología y una interacción bastante compleja que tenemos que saber y entender de que no es tan fácil o que no es espontáneo. Necesitamos tener en cuenta que necesitamos vectores, animales reservorios, población humana y un montón de factores que van a estar involucrados con la competencia y la capacidad vectorial. Por eso, como concepto, primero yo tengo que tener el vector, ¿sí? Porque para que haya enfermedad necesito el vector y que el vector tenga acceso a la población humana. Cuando estamos hablando de garrapatas, necesitamos que sean garrapatas que sean antropofílicas, no cualquier garrapata, son garrapatas que ocasionalmente pican a las personas, ¿sí? Por eso decimos que son antropofílicas. Entonces, sin vector no hay enfermedad. Y desde el punto de vista médico, de que después va a hablar José, la verdad que es un desafío el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por garrapatas desde el punto de vista de salud pública, porque son enfermedades poco pensadas y también el diagnóstico se puede complicar por las manifestaciones clínicas. La siguiente, por favor. Este slide está un poquitito desfasado, pero ¿qué quería contarles? Hace 2 años, un grupo de cordobeses fueron a cazar a un coto de caza en el norte de Sudáfrica. Fueron a hacer una cacería de animales de caza mayor. Estuvieron en contacto con estos 2 personajes, que son Amblyomma hebreum y Amblyomma variegatum. Y cuando vinieron a la Argentina,
¿sí? Se le hizo un diagnóstico de enfermedad producida por picadura de garrapata que se conoce como Rickettsia africae, ¿sí? Bueno, esto lo publicamos también en una revista en la primera instancia y prontamente va a estar en otra revista internacional, porque es el primer diagnóstico en Argentina que hemos hecho, ¿sí?, de estos casos de enfermedad importada. Entonces hay que tener en cuenta que siempre necesito el vector para que haya enfermedad, pero tenemos que pensar en los viajeros o en la población migrante, es decir, hoy las personas y los animales se mueven. Por lo tanto, ya en el mundo no existen enfermedades exóticas, ¿sí? Es verdad que necesitamos ecosistemas y ecologías para que se produzcan enfermedades, pero también hay que tener en cuenta que los viajeros van a lugares, vuelven y a veces se traen este recuerdo, que era un recuerdo que no era esperado. Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante, esta enfermedad es bastante frecuente en África y es una enfermedad bastante pensada en viajeros, pero son los primeros casos que hemos podido reportar con diagnóstico molecular, donde no solamente se tomó una muestra para hacer una PCR, sino que hicimos la filogenia de Rickettsia africae y bueno, la verdad que es un dato muy valioso para que el servicio médico también piense en estas patologías que son importadas. La siguiente, por favor. Bueno, en Argentina, ¿qué escenarios tenemos de enfermedades transmitidas por garrapatas? El primero que hemos tenido y el primer reportado es el que se conoce por fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Esta enfermedad seguramente todos la leyeron en los libros de microbiología, que se conocía como fiebre maculosa de las montañas rocallosas y que parecía algo tan lejano. La cuestión es que en Argentina nosotros esta patología la tenemos porque esta patología es de toda América, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Es una enfermedad que, aunque la publicación científica, que la hizo el doctor Carlos Ripoll, fue en el 99, el caso fue en el 92. Lo que pasa es que en ese momento no teníamos todas las herramientas para poder llegar a un diagnóstico certero. Bueno, a partir de ese momento hasta el día de hoy sabemos que en la zona de las Yungas, si ahora vamos a ver algunas fotos, la zona de las Yungas es una zona donde existe circulación activa de este patógeno. Y vean el porcentaje de letalidad que tiene esta enfermedad, 56%. Esto se debe a que existe un tratamiento específico, pero el retraso del tratamiento aumenta la letalidad en forma abrupta. Por otro lado, tenemos otra enfermedad que en este momento es la enfermedad más prevalente en Argentina, transmitidas por garrapatas, que es la fiebre manchada por Rickettsia parkeri. Es también... Cuando hablamos de fiebre manchada son cuadros clínicos producidos por rickettsias, ¿sí?, bacterias intracelulares que generan principalmente síndrome febril y un exantema, ¿sí? En el caso de Parkeri, después le va a contar un poco más José, pero genera una lesión también por la mordedura de garrapata que se conoce como escara de inoculación. El primer reporte fue en el 2007, después hablamos de otra que se llama fiebre manchada por Rickettsia massilie. Hay muy pocos casos en el mundo, es transmitida por Difficephalus sanguineus, que es la garrapata que tenemos en los caninos, y aunque haya habido pocos casos en el mundo, hubo un caso en Argentina, diagnosticado en España, y que después también les vamos a comentar algo, y después vamos a hablar un poquito de Ehrlichia chafensis, ¿sí?, que está pasando en Argentina. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, esta fiebre manchada de las montañas rocallosas no está tan lejana, ¿sí? Es la fiebre manchada argentina, producida por Rickettsia rickettsii, que es la Rickettsia con mayor letalidad a nivel mundial. Y este es el escenario, la ecopidemiología de esta enfermedad, ¿sí?, donde existen distintos eslabones ambientales, vectoriales, de hospedadores, de enfermedad, sociales, culturales, que generan una enfermedad que tiene una letalidad de hasta el 56% en nuestro país. Y que están asociadas a un grupo de garrapatas que se conocen como amblioma cajenense, complejo amblioma cajenense. Estas son garrapatas que están en el ambiente exofílico, es decir, en la yunga, en la selva, no están cerca de las casas, pero sí están en la selva. Y lo que pasa es que en Argentina tenemos dos integrantes, Scultum y Tonelide, que también están involucradas en la transmisión. La siguiente, por favor. El primer reporte fue en 1999, como les comentaba, lamentablemente la mayoría de los primeros casos fueron casos pediátricos, donde se produce un cuadro de síndrome febril exantemático que termina produciendo la mortalidad del paciente
por insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, ¿sí? O edema cerebral, porque es lo que hacen las riquecias, la fisiopatogenia es una vasculitis de pequeños vasos. Sin embargo, la agresividad que tiene Rickettsia rickettsii es muy alta. Por lo tanto, mientras más se retrase el diagnóstico, mucho más se va a retrasar también el tratamiento y eso produce la letalidad. Y vemos los ríos, vemos la zona de la selva en galería, donde está el Amblyomma sculptum, que es uno de los integrantes de este complejo, y esta garrapata es una garrapata muy agresiva, que pica a la gente, pica a los animales, y entonces puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, se dan casos aislados, ¿por qué? Porque la tasa de infección de esta garrapata está por debajo del 1%, es decir, de 100 garrapatas, con suerte una está infectada. ¿Se entiende? Entonces los casos son muy aislados, pero sabemos que algunas partes de nuestro país tienen como clústeres de infección, es decir, donde hay circulación activa del patógeno en la población de este ectoparásito. La siguiente, por favor. En el 2008 sale también otro reporte donde se confirman los diagnósticos de otros casos clínicos ya por análisis moleculares, por PCR, y se hizo un relevamiento de Amblyomma sculptum, la garrapata involucrada, esto es en la zona de las Yungas, en Ledesma, ¿sí? En Jujuy, y en donde las garrapatas también estaban infectadas. Entonces ahí se pudo empezar a cerrar un poco el círculo en Argentina. Sin embargo, hay muchos interrogantes. En sí, el que mantiene la enfermedad es la propia garrapata. ¿Por qué? Porque hay transmisión transovárica. ¿Qué quiere decir? La mamá garrapata le transmite a la descendencia la bacteria, ¿sí? También se sabe que existen animales que son amplificadores, es decir, que por un tiempo muy breve en su sangre amplifican el patógeno. Entonces, si la garrapata justo pica al animal en ese momento, va a adquirir a la bacteria. Hay que tener en cuenta que los caninos son muy susceptibles a esta enfermedad y tienen una alta tasa de mortalidad. En Argentina no tenemos ningún tipo de reporte oficializado, pero en Estados Unidos son especies centinela. Cuando hay un lugar donde se producen brotes o casos, pero mejor dicho, porque brotes no sean casos, en esa zona muchas veces los perros empiezan a morir. Y es por esta enfermedad porque son susceptibles a Rickettsia rickettsii. La siguiente, por favor. Sin embargo, datos más modernos, fue en el 2016, el trabajo que publicó postmortem el doctor Alfredo Seijo, con un caso de una italiana que fue diagnosticada también postmortem Rickettsia rickettsii, y después, hace un año y pico, en el Tunal, hubo un caso que terminó confirmado, Tunal es alta, zona de Yungas también, un caso confirmado de Rickettsia rickettsii. Y también hubo muchas dudas hasta que el diagnóstico se pudo confirmar por molecular, que ahora les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Esto derivó en una publicación científica que presentamos este año, en donde el diagnóstico de la paciente se pudo hacer. Es difícil el diagnóstico, porque en el momento agudo, obviamente que no vamos a tener una serología positiva. Además, acá es un diagnóstico, ya lo va a decir José, pero es un diagnóstico que tengo que hacerlo en forma empírica, si no el paciente se va a morir. El diagnóstico después se hace. Entonces, lo que lamentablemente la paciente fallece, pero ¿se acuerdan que yo les dije que genera exantema? En el caso de Rickettsia rickettsii es un exantema purpúrico, se hizo un punch del exantema y por la amplificación de 2 fragmentos de OMP-A y OMP-B, que son genes específicos de fiebre manchada, de las rickettsias del grupo de fiebre manchadas, y después una secuenciación, se pudo llegar al diagnóstico. Sin embargo, esto alerta a la comunidad sanitaria y científica de que no solamente hay circulación en Jujuy, sino que hay circulación en Salta y potencialmente en otras partes de nuestro país donde están los 2 vectores, Sculptum y Tonelide. Siempre estoy hablando de la zona de las Yungas y un poco el Chaco seco. La siguiente, por favor. Bueno, lamentablemente acá está interpolado lo que habíamos puesto. Estas son fotos, tuve la oportunidad de estar en el 2017 en Jujuy, en la zona de Palmasola. Ese es el doctor Carlos Ripoll, referente nacional e internacional en estas patologías tropicales. Y este es el lugar donde se dio el primer caso clínico en Argentina de Rickettsia rickettsii. Hoy no está esa casa, donde murieron 2 chicos lamentablemente, y en ese momento no se sabía qué era. Sí, había un antecedente en el 1800 de una fiebre exantemática, pero no se sabía, por eso el diagnóstico llegó después, y hoy por hoy Jujuy tiene un sistema de salud súper sensibilizado con el tema,
y apenas hay una sospecha clínica se da ya la doxiciclina y realmente han trabajado excelente. Y acá lo que yo había rescatado es que tuve la oportunidad de viajar con Pamela Peirán. Pamela Peirán es una trabajadora social. Yo trabajo en el CENDIE, en el Malbrán, donde tenemos algunos proyectos de investigación, donde miramos a las enfermedades transmitidas por vectores de distintas ópticas. Yo no soy sociólogo o antropólogo, entonces yo hay un montón de datos sociales y culturales que se me van a escapar a mí. Entonces viajamos con la trabajadora social y ella recapituló frases que decía la gente que tienen que ver con que están muy habituados a que las garrapatas los piquen. Entonces es algo que está muy naturalizado. Y una cosa que hemos estado trabajando en este tema es empezar a generar percepción de riesgo sobre estas patologías. ¿Qué quiere decir? Que la gente tome conciencia de que las garrapatas pueden producir enfermedad. Y ahora les voy a mostrar con otras cosas que hemos hecho. Porque todos sabemos, o por lo menos gran parte de la población de nuestro país sabe, en algún punto que los mosquitos algo transmiten y que hay que tener ciertas medidas. En cambio, las garrapatas no. Y las garrapatas a veces las asociamos solamente a las mascotas o a la producción animal, pero las garrapatas también transmiten enfermedades a la población. ¿Sí? Entonces esta cosa de la percepción, ¿no? La gente allá en zona caliente de este patógeno, pero como que está completamente naturalizado que los chicos tengan garrapatas, que cuando uno va a las casas, también tiene que ver con un montón de factores sociales y culturales que hay que trabajar, ¿no? Por eso las enfermedades infecciosas se tienen que enfocar desde muchos ámbitos, y esto es algo que siempre nos decía el doctor Seijo, ¿no? Es decir, multidisciplinario, interdisciplinario y trabajando de distintos aspectos. La siguiente, por favor. Bueno, acá también se perdió una foto. La fiebre manchada por Rickettsia parkeri es el otro cuadro clínico. Esta enfermedad se caracteriza porque no tiene letalidad hasta lo que sabemos hoy. Es decir, genera un cuadro benigno, un síndrome febril con exantema y se produce por la picadura de dos garrapatas que ustedes si la ven así a simple vista les parecen iguales, pero no son iguales. Una, la que está arriba, es Amblyomma tigrinum y la que está abajo es Amblyomma triste. Y también vemos distintos ecosistemas en los cuales están involucrados. Y esta enfermedad tiene una distribución muchísimo más grande en Argentina, ¿sí?, que la otra que estaba más confinada a la zona de las yungas. La siguiente, por favor. Bueno, acá también se nos desfasó un poco, pero el primer reporte fue en el 38, que Parker en Estados Unidos detectó la presencia de esta Rickettsia en garrapatas. No sabían si era patógena o no. Parker muy bien sospechó de que algo generaba en la población animal porque se morían los cobayos cuando los inoculaba. Entonces él postula de que esto podría ser un patógeno potencial para el hombre. Y en el 2004 se confirmaron los primeros casos en Estados Unidos de esta enfermedad que se conoce como fiebre manchada por Rickettsia parkeri. En Argentina, el primer caso sospechoso y probable fue del doctor Alfredo Seijo, que lo diagnosticó en el 2004, en el mismo momento que se estaba reportando en Estados Unidos. El paper salió después en el 2007 y solamente fue una confirmación serológica, no pudo hacer diagnóstico molecular. Y fue en la zona del delta, ¿sí?, donde está Amblyomma triste, que es uno de los vectores. Genera un cuadro febril, ¿sí? Esta enfermedad es un síndrome febril agudo que genera un exantema, ¿sí?, un rash maculopapular principalmente, y en el lugar donde está fijada la garrapata se genera una lesión que se conoce como escara de inoculación. Esa lesión no es producida por el hipostoma de la garrapata, sino que es una replicación local de la Rickettsia. Entonces genera esa lesión necrótica que después les va a contar mucho mejor José, ¿sí? Y después en Argentina, en el 2011, se reportaron los primeros casos confirmados por diagnóstico molecular. Y en Estados Unidos más o menos, eso es lo que decía la presentación, más o menos confirmados hay 50, 55 casos. En Argentina nosotros, que yo trabajo principalmente con esta línea de Parkeri, más o menos tenemos 32 casos, muchos más ahora, 32, 38 casos confirmados de Rickettsia parkeri, ¿sí? Hoy por hoy es la enfermedad más prevalente dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas en Argentina. Entonces tenemos un periodo, es decir, la garrapata muerde, tenemos un periodo de incubación de 2 a 10 días y empiezan los signos clínicos. La siguiente, por favor. Bueno, la garrapata pica.
Por la saliva pasa la Rickettsia parkeri y el órgano blanco, mejor dicho, los tejidos blancos son el endotelio vascular de pequeños y vasos medianos. Va a generar un cuadro febril que, hasta lo que sabemos, no genera letalidad. Simplemente es un cuadro febril que, aunque no reciba tratamiento, el paciente después se termina recuperando. Se va a generar la escara de inoculación y sabemos, es decir, no sabemos exactamente cuánto es el tiempo de transmisión. Christopher Paddock, que es el que describió esta enfermedad por primera vez y que está estudiando hace mucho tiempo esta patología en Estados Unidos, tengo la oportunidad de trabajar varias veces con él, y él, como comentario personal, me dijo que estiman en el CDC que la enfermedad se transmite en menos de 10 horas. Es decir, la garrapata tiene que estar prendida menos de 10 horas para transmitir esta patología. Y la garrapata, hasta lo que sabemos el día de hoy, es la que mantiene la enfermedad. Es decir, hay transmisión transestadial de un estadio a otro estadio y transovárica de la madre garrapata a la progenie, ¿sí? Hay animales, los perros, por ejemplo, hasta lo que sabemos no les pasa nada, a otros animales no les pasa nada. El único hospedador susceptible de esta bacteria es el ser humano. ¿Está? La siguiente, por favor. Bueno, entonces va a haber una escara de inoculación, un caso sospechoso. Entonces, ¿qué claves epidemiológicas tenemos que tener en cuenta? El antecedente de la mordedura de garrapata. Generalmente la gente es consciente de que se sacó una garrapata, ¿sí? Entonces está ese antecedente. La zona geográfica, las actividades realizadas y casos similares en la zona. Acuérdense que no se da en forma de brote, pero que haya ya antecedentes en ese lugar. La siguiente, por favor. Bueno, existen dos vectores, Amblioma triste, que ahora vamos a ver el mapa, que está en la zona del litoral y llega hasta la bahía de San Borombón, y Amblioma tigrinum, que está desde Chubut hasta Jujuy sin pasar por el litoral. ¿Tá? Estas garrapatas solamente pican al hombre en estadios adultos, no es que la ninfa o la larva pican al hombre, solamente los estadios adultos pican al ser humano. Entonces hay momentos del año donde hay mayor abundancia de adultos, que para el caso de triste es entre agosto y diciembre, y para el caso de tigrinum es todo el año, pero hay mayor abundancia de este vector durante el verano, ¿sí? Y cuando pongo agresividad alta o moderada, tiene que ver con la capacidad antropofílica de ese vector, las ganas que tenga ese vector de picar a los seres humanos, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta en qué momento del año estamos. Sin embargo, bueno, triste también tiene todo el año adultos, pero la mayor abundancia se da entre en agosto y diciembre, mientras que tigrinum todo el año, mayor abundancia durante el verano. La siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa, ¿sí? Lo amarillo es tigrinum, toda la distribución de tigrinum, y triste es lo rosado, ¿sí? Entonces, ahí está la distribución de los vectores. Y los puntitos negros, ¿qué son? Los casos clínicos, ¿sí? Entonces, interpolamos, este mapa es de Santiago Nava, y en colaboración con él hicimos una interpolación de los casos clínicos. Entonces, interpolamos casos clínicos con el vector. Vemos que tigrinum ha habido casos en Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis. De por sí la zona de Merlo es como la capital de Rickettsia parkeri porque está lleno de casos clínicos confirmados. Y después tenemos casos en Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. Vean todos los lugares donde ha habido casos, ¿sí? Y triste, por ejemplo, es una garrapata que está involucrada en el caso que hubo en Ensenada, que no es cerca de La Plata. Florencio Varela, si uno va a algunos parques con los perros después vuelven con triste. Entonces es una enfermedad que la tenemos que tener más en cuenta, porque en Ensenada, en Bahía de San Borombón, en el Delta, en la Reserva de Otamendi, en Campana, está triste, ¿sí? Que es uno de los vectores de esta patología. Y arriba de todo, el año pasado hubo un caso en Puerto Iguazú, pero Puerto Iguazú no tiene nada que ver con la distribución de estos dos vectores. Entonces, Puerto Iguazú hubo un caso probable, no confirmado, probable, porque la paciente hizo una seroconversión serológica, no pudimos hacer diagnóstico de tipo molecular, y ahí se sabe que otra garrapata que se llama Amblioma ovale tiene una variante de Rickettsia parkeri. De por sí Rickettsia parkeri tiene como dos cepas,
Esta, la clásica, y otra que se llama rainforest o mato grosso, ¿sí? O selva mática. Bueno, probablemente el caso que hubo en Misiones sea de esta última cepa, ¿sí? Rainforest, y bueno, hay muchas cosas que hay que seguir estudiando. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un caso muy interesante que fue el primer caso que hubo en La Pampa de Rickettsia parkeri. Una paciente en el 2016, fin del 2016, era de la ciudad de Santa Rosa. Al lado está una ciudad que se llama Toay, que es una zona de quintas. Ella viajaba a la tarde para tomar sol en la quinta y después volvía a su casa. Bueno, cuando se estaba bañando, se da cuenta que tenía una garrapata prendida en la parrilla costal, ¿sí? Entonces se sacó la garrapata y la guardó. Y supimos que era una hembra de Amblyomma tigrinum, ¿sí? la que le estaba contando que es un vector de Rickettsia parkeri. Perfecto. La paciente después de 2 días empezó con un cuadro febril agudo, ¿sí? Que obviamente los médicos al principio pensaban que era simplemente una celulitis por el lugar donde estuvo fijada la garrapata, que después hizo fiebre. Empezó después con exantema, dolor de articulaciones, termina internada, ¿sí? Pero termina internada pues tenía mucho malestar, no es que estaba complicada. Y después, posteriormente, las infectólogas de La Pampa, que lógicamente no tenían antecedentes de esta patología, ponen como uno de los diferenciales, porque habían descartado todo, que podía ser una rickettsiosis. Entonces se hace una serología y va a dar positivo. Esto derivó en un trabajo que hicimos el CENDIE, el INTA Rafaela y todo lo que es epidemiología y el Hospital Lucio Molas de La Pampa. La siguiente, por favor. Bueno, una de las cosas que hicimos fue ir a ver hacer la entrevista a la casa donde ella estuvo. Es una zona de quintas muy lindas que están al lado de los Caldenes, ¿sí? Es una zona muy silvestre, es la interfase rural-urbana. Y está lleno, en esa foto no se ve, está lleno de cuises. Y los cuises cumplen un rol muy importante. ¿Por qué? Porque los estadios juveniles de Amblyomma tigrinum están en los cuises. Entonces los cuises van y vienen y van desparramando garrapatas por todos lados. Porque después el adulto de la garrapata tigrinum puede picar al hombre. Pero ¿saben cuál es el principal hospedador? Los caninos. Yo cuando fui a La Pampa les hicimos hacer a todos los del colegio veterinario que nos trajeran garrapatas, todos me decían que eran Rhipicephalus. El 75% de las garrapatas que trajeron todas eran tigrinum. Entonces en esta zona es una zona caliente de tigrinum, ¿sí? Y después fuimos a hacer un relevamiento a 3 zonas de Toay, donde recuperamos 120 garrapatas, ¿sí? Y encontramos una prevalencia de infección de Rickettsia parkeri en las garrapatas del 8%. El 8% estaban infectadas con Rickettsia parkeri. La siguiente, por favor. Esto llevó a capacitaciones en el Hospital Lucio Molas para que pudiéramos empezar a plantearnos sobre esta patología, la fiebre manchada por Rickettsia parkeri. Fuimos al Colegio de Veterinarios. La siguiente, por favor. Y esto derivó a que nosotros ya en el 2016 hicimos un consenso de esta enfermedad que está en un manual que lo publicamos en el ANLIS. Si lo quieren lo pueden descargar o se los puedo mandar por mail, no hay problema, que tiene desde qué son las garrapatas tigrinum y triste hasta cómo se trata esta enfermedad, ¿sí? Es un manual sanitario específicamente para esta patología, ¿sí? Y aparte esto derivó en hacer panfletos porque hay que educar a la población. Entonces esto es como empezar a que este cambio de conciencia de que las garrapatas pueden transmitir patologías a las personas. Entonces se derivó en 2 panfletos, uno en color y otro en blanco y negro, con algunas cosas que la gente tiene que tener en cuenta, que ahora lo vamos a ver al final cuando hable de medidas preventivas, ¿sí? Pero una cosa es, si te pica una garrapata y entre los primeros 15 días tenés fiebre o un cuadro febril, bueno, acercarte a tu centro de salud y a comentárselo al médico. O, por ejemplo, el tema de cortar el pasto en las casas, eso baja la humedad y a la garrapata no le gusta. El tratamiento antiparasitario externo de las mascotas, siempre con un control veterinario, que es decir, supervisado por un veterinario. Y eso es muy importante. Lo siguiente, por favor. Bueno, ustedes se acuerdan que el diagnóstico se hizo por serología. Y en el tema y esto después lo va a hablar José, en el tema de la serología, siempre es inespecífica. La serología nos permite determinar una seroconversión, es decir, anticuerpos de la inmunoglobulina M o G,
contra antígenos de un grupo de rickettsias, no contra Parkeri en particular, porque Parkeri y Rickettsia rickettsii, la del norte, están asociadas, son un clúster que se llaman de las fiebres manchadas. Entonces la serología no es tan específica, solamente me dice de grupo fiebre manchada. ¿Quién le puso el nombre a qué tuvo la paciente? La garrapata. La garrapata, que fue guardada por 25 días en un baño, en un frasco, dijo que la paciente tuvo Parkeri, ¿sí? La garrapata tenía una cepa Rickettsia parkeri 100% homóloga con las cepas argentinas. Entonces el diagnóstico lo pudimos confirmar gracias a la garrapata, ¿sí? Y la importancia, es el primer caso donde podemos recuperar la garrapata del paciente, y aparte que sea positiva, porque a veces la recuperamos pero no nos da positivo, pero esto es un dato súper importante, ¿sí? Esto terminó de poder confirmar el caso y tener en cuenta de que a veces en el caso de garrapatas es importante conservarlas. Generalmente lo ideal en alcohol 96, pero bueno, esta superó todo. Lo siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, Rickettsia massilie. ¿Se acuerdan que yo le dije que había muy poquitos casos en el mundo? Rickettsia massilie es una ricketsia también del grupo de las fiebres manchadas, que es transmitida por nuestra querida Rhipicephalus sanguineo, que ahora van a decirle sensulato. Rhipicephalus sanguineo sensulato es el vector. Hay pocos casos en el mundo, por primera vez fue descrita como un patógeno humano en el 2006, estamos hablando de hace muy poquito, lo mismo que pasó con Parkeri, que fue en el 2004. Y bueno, las tasas de prevalencia en Argentina van del 5 al 20%, ¿sí? Es muy variable, ha trabajado muchísimo en este tema el doctor Gabriel Cicutín del Instituto Pasteur, en forma muy buena, y esta enfermedad cuando se da genera un cuadro febril agudo que tiene fiebre, exantema purpúrico y escara de inoculación. Después igual eso lo va a hablar José, ¿sí? Pero genera un cuadro febril con exantema purpúrico, manchas coloradas y escara de inoculación. La siguiente. Bueno, como les comentaba, Gabriel Cicutín ha trabajado mucho en este tema, sí, ha hecho primero detección molecular, cultivo, ha hecho estudios de prevalencia en Capital Federal y en el conurbano, en Bahía Blanca, y el caso, que después también se los va a comentar José, es un caso que una argentina había estado en el conurbano bonaerense, no recuerdo en qué parte, jugando con sus perros que tenían garrapatas, 48, 72 horas después ya estaba en Madrid, y ahí empieza con un cuadro febril que, vean el exantema altamente purpúrico, todas esas manchas coloradas que tiene en la piel. Bueno, y el diagnóstico fue hecho por molecular y es uno de los pocos casos confirmados de Rickettsia massilie, por eso también lo traemos a colación. La siguiente, por favor. Bueno, erliquiosis en humanos. Vean el agente, es chafensis, ¿eh? Ahí potencialmente puede ser Ewingi también. Vamos a aclarar algunas cosas. Chafensis. Es una enfermedad que está altamente descrita en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos es transmitido por una garrapata que se llama Amblyomma americanum. Y los reservorios, es decir, los que mantienen la enfermedad en el ambiente, son los ciervos de cola blanca, ¿sí? El Bambi que vimos en Disney. Entonces, el ciervo de cola blanca es el que mantiene a Ehrlichia chafensis. Y las garrapatas pican y después ocasionalmente pican a las personas y las pueden contagiar. Las mórulas también las encontramos en los monocitos, ¿sí? Y la letalidad es del 2 al 4%. Esto se da principalmente en pacientes inmunosuprimidos y genera un cuadro febril agudo, ¿tá? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que hay en Argentina? La siguiente, por favor. ¿Se acuerdan del trabajo que hizo Ripoll? ¿Sí? Ese primer caso donde diagnosticaron la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Bueno, aparte de diagnosticar esos primeros casos, se hizo un pequeño estudio en las casas donde se habían dado los casos de cero prevalencia tanto de Rickettsia rickettsii, de rickettsias del grupo tífico y serología para Ehrlichia chafensis. Ahí dio un porcentaje del 14%. Pero hay que tener en cuenta que en humanos las serologías entre Ehrlichia, Anaplasma y Rickettsia cruzan bastante. Pero bueno, ya era un antecedente de que habían hecho un pequeño estudio de seroprevalencia de anticuerpos inmunoglobulina G contra antígenos en no inmunofluorescencia contra antígenos de Ehrlichia chafensis. Bueno, 14%. La siguiente, por favor.
Después, en garrapatas, ya en el 2008, ¿sí? El grupo de la doctora Tomassone e Inta Castelar detectan una garrapata que está en el norte, por eso les puse esa fotito, que se llama Amblyomma parvum, detecta Ehrlichia chafensis. ¿Sí? Es decir, en unas garrapatas, que llaman Amblyomma parvum, que están en el norte de nuestro país, detectan Ehrlichia chafensis. Ahora, después, más recientemente, el doctor Cicutín, en un estudio que hizo en San Luis, con la famosa Amblyomma tigrinum, ¿se acuerdan? Amblyomma tigrinum, la que era Rickettsia parkeri, también encuentra una Ehrlichia que le ponen cepa San Luis, porque es de San Luis, muy, pero muy parecida genéticamente a Ehrlichia chafensis. ¿Sí? Son todos datos que voy tirando. La siguiente, por favor. En el 2016 hay un reporte de un niño que fue de vacaciones a Mina Clavero, que viene después con un cuadro febril exantemático y que se diagnostica como ehrlichiosis. Pero hay que tener mucho cuidado cuando leemos papers, porque aunque estén en PubMed, tenemos que ser criteriosos. En este trabajo no dice qué inmunofluorescencia se hizo, qué genes target se usaron para los primer, y dónde se secuenció y dónde se hizo, y dónde fue el diagnóstico de observación de las mórulas en los monocitos. Entonces, este trabajo es muy cuestionable, ¿sí? Primero que todo porque el Malbrán tiene la exclusividad de estos diagnósticos de estas enfermedades y esto no pasó por el Malbrán y tampoco pasó por el CDC porque yo pregunté. Así que no sabemos dónde pasó, el doctor que lo publicó falleció el año pasado, así que solamente tenemos este dato, ¿sí? Un dato para tener en cuenta, pero hay que leer con criterio los papers. La siguiente, por favor. Este es un dato muy interesante, ¿sí? Donde se evidencia en los ciervos de los pantanos, ¿sí? En un trabajo que se hizo con mortalidad de ciervos de los pantanos en 2 partes de la Argentina, se detectó en los ciervos de los pantanos Ehrlichia chafensis. Y se postula que los ciervos de los pantanos, junto a otros animales, podrían ser los reservorios en Sudamérica. Entonces, evidentemente hay que seguir estudiando. ¿Sí? Evidentemente hay bases para empezar a pensar de que puede haber un ciclo de transmisión de chafensis. ¿Sí? Queda claro que hay que seguir estudiando, es decir, solamente tenemos como algunos antecedentes. Lo siguiente, por favor. Y la gran pregunta que nos vuelven locos es si Ehrlichia canis es un patógeno, ¿sí? Y Ehrlichia canis no tiene evidencias científicas sólidas para decir que es un patógeno que se transmite a la población humana. Ehrlichia canis es un patógeno que se encuentra a nivel mundial porque es donde está Rhipicephalus sanguineus sensulato. Es decir, donde está Rhipicephalus sanguineus está Ehrlichia canis. Por lo tanto, sería mucho más esperable que haya casos humanos. Se ha reportado en el 96 un caso humano en Venezuela, donde se le puso a la cepa que fue detectada por análisis moleculares, que piense que no son los mismos análisis moleculares que hoy tenemos en el 2019, se le puso cepa Venezuela. Después hubo otros reportes más en Venezuela y después nada más. Es decir, son unos datos muy sueltos. Por lo tanto, hasta el día de hoy, tal vez mañana me contradigo, pero será la evidencia científica que me contradiga. Las evidencias científicas hasta el día de hoy hablan de que Ehrlichia canis no es un patógeno para los hombres, ¿sí? No tiene un potencial zoonótico sólido. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos las medidas de control? ¿Qué pasa con la población humana? Bueno, esto que hizo un poco la paciente de Toay, que fue sacarse la garrapata, bueno, ¿cómo la sacamos? Y una cosa que nunca tenemos que hacer es girarla, ¿no? Porque eso es lo más peligroso porque puede quedar el hipostoma de la garrapata en la piel. Uno lo que tendría que hacer, yo traje un video pero no lo vamos a poder ver, es con la pinza, ¿sí? Lo más cerca de lo que sería el capítulo, el extremo anterior de la garrapata, desprenderla, ¿sí? Desprenderla con un tironcito. Y esto generalmente cuando estamos expuestos a zonas donde sabemos que hay mucha garrapata, bueno, revisarnos el cuerpo durante el baño, a la noche. Pero saben que yo a la paciente de Toay le pregunté cuántas horas se estimaba desde que ella fue a tomar sol hasta bañarse y fueron solamente 5 horas. Así que por lo menos en 5 horas Parkeri se transmite. Y después, algo que sabe muy poco la población es que los repelentes, que tienen entre un 20 a un 30% de DET, son muy efectivos contra las garrapatas también, no solamente contra los mosquitos o los flebótomos.
Cuando hablo de un 20 o un 30% de DET, son aquellos repelentes que son los de color verde, que son los que tienen acción prolongada, no el repelente más clásico, sino fíjense que tenga de un 20 a un 30% de DET. Y obviamente que cuando tenemos actividades en zonas donde que a veces son inviables, ¿no? Pero si hay actividades de cacería, de campo, de rafting o lo que sea, lo ideal es tener ropa adecuada, es decir, calzado cerrado, medias, manga larga, y eso reduce en un mínimo porcentaje la exposición a las garrapatas. Lo siguiente, por favor. Lo otro es que cuando exista signos de alarma, concurrir a un servicio especializado de infectología o por lo menos a la primera atención primaria de salud, ¿sí? Dependiendo de las realidades. Yo puse el Muniz como centro de referencia, pero puede ser ir a cualquier centro de salud para poder empezar a tener en cuenta, bueno, tengo fiebre, me mordió una garrapata, dentro de los diferenciales, puede ser otra cosa, ¿no? Pero dentro de los diferenciales pensar en estas patologías, la importancia de la tenencia responsable de los perros, en un trabajo que prontamente esperemos que salga, sobre que hicimos con José y otro equipo de enfermedades transmitidas por de Rickettsia parkeri, postulamos que los perros son centinelas y que los perros podían ser un factor de riesgo. El 35% de los casos que fueron estudiados epidemiológicamente y clínicamente en este trabajo habían tenido contacto estrecho con perros que tenían garrapatas. Entonces estamos hablando de que, ¿qué pasa? Cuando la hembra se fija, no se vuelve a desprender y pica a otra persona, ¿no? Todo eso lo sabemos, el 90% son veterinarios, pero los machos no. Los machos, como no toman mucha sangre y tienen que estar buscando hembras para copular, pueden pasar de un perro a otro y de un perro a una persona, ¿sí? Entonces, estar con un perro con garrapatas durmiendo en tu cama es un riesgo. La siguiente. Perdón, no, todavía no. Y otra cosa es la medida de mitigación en el ambiente, ¿sí? En el ambiente, una de las cosas más importantes es, tenemos césped, cortar el pasto. Cortar el pasto baja la humedad, y eso hace que la garrapata no le guste. Y obviamente que en algunos casos se tendrán que usar medidas de tratamiento ambiental con algún producto específico, por algunos órganos fosforados o algún piretroide, para bajar la carga de ese ectoparásito. La siguiente. Bueno, acá estaba el video, no lo vamos a poder ver, pero la garrapata está fijada en el tegumento y entonces con lo más cerca del capítulo, una pinza y tiramos, no hacemos nunca el giro porque eso es lo que no tenemos que hacer. Inclusive en Estados Unidos venden como una pincita que hay que girar, eso es lo que no tenemos que hacer, ¿está? La siguiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola. Bien, vamos a seguir con el siguiente disertante, el doctor José Ignacio Carranza. Es médico por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene posgrado de médico especialista en infectología, certificado de especialista del Ministerio de Salud. Me prohibieron que hable de los currículum, pero bueno, ya vieron la calidad de disertación que tienen, así que les voy a hacer caso. Escúchenlos a ellos, que es más importante. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación en participar de la jornada y a todos ustedes que vinieron. Yo voy a seguir un poco la charla de lo que presentó Pablo, más enfocado en la presentación clínica, un poco cómo hacer diagnóstico y tratamiento. Y pensaba iniciar, no sé, con un juego, pero medio que Pablo ya lo comentó, sobre, digo, si alguno, siendo que son la mayoría veterinarios, tuvo alguna mordedura por garrapatas o se extrajo de alguna garrapata, no sé si alguno tuvo. Acá tenemos a una persona y realizó una consulta o simplemente se la sacó. Bueno, un poco lo que pasa en general y es lo que decía Pablo de esta baja percepción que se tiene como las garrapatas. Okay. Hola. Las garrapatas como agentes transmisores de enfermedades. Entonces, lo más común que pase es esta situación donde no se hace la consulta o la consulta se hace tardía. Pasa a la próxima.
Cuando vemos dentro de las garrapatas como potenciales vectores, vemos que generan un grupo grande de enfermedades que se transmiten, que van a ser desde bacterias, virus, algunos protozoos, y las presentaciones y cómo pensar estas garrapatas va a depender mucho de la localización donde se encuentre, digamos, las enfermedades, porque no las tenemos por suerte todas en Argentina, pero sí es un antecedente uno que tiene que tener más que todo en el grupo de viajeros, que como le mostró Pablo, donde tenemos varios casos, y en la presentación de un paciente siempre el relevamiento de un viaje es muy importante para sospechar alguna otra enfermedad que quizás no se encuentra aquí, pero uno tiene que hacer el diagnóstico. La próxima, vamos en la charla a hablar básicamente de fiebres manchadas, le voy a hacer un comentario de Ehrlichia y algo muy breve de Lyme, también como a partir de cierta problemática que existe con el diagnóstico de la enfermedad en Argentina. Próxima. Una más. Bueno, no se ve. Un poco lo que decía es que estamos hablando de un grupo de enfermedades emergentes, entonces dentro de estas enfermedades emergentes son nuevas y lo importante es mantener vigilancia a partir de que tenemos que ir haciendo un cierto mapeo y por ser nuevas también el sistema de salud tampoco está sensibilizado para el diagnóstico y la sospecha. Entonces eso lo que nos lleva es un retraso diagnóstico y siendo que tenemos un espectro variable de la enfermedad porque tenemos, como mostró Pablo, diferentes regiones con diferentes garrapatas que participan en la transmisión, pero también la presentación según la región puede ir, como tenemos acá más en Buenos Aires, de una evolución benigna a los cuadros con posible muerte, como están en el norte del país. Entonces, esta gama de presentaciones clínicas junto a la falta de información y siendo que es una patología nueva, hace importante tenerla en cuenta. Hablando ya en particular de las fiebres manchadas, como le dijo Pablo, tenemos dos grupos, los que es por Parkeri y por Rickettsy, empezando dentro de las presentaciones de la presentación clínica de este cuadro, donde como dijo Pablo previamente, uno tiene que pensar a partir de dónde se dio el caso y va a tener la sospecha y puede llegar a pensar en qué posible garrapato o vector fue el que lo transmitió. Uno tiene que tener un diagnóstico de sospecha y saber a la inversa, digamos, porque cuando uno está en la consulta no viene el paciente con el diagnóstico, sino que es al revés, uno tiene que tener una sospecha. Más adelante les voy a mostrar cómo son los diagnósticos de sospecha que tenemos, pero Rickettsia Parkeri tiene esta tríada clásica que comentó Pablo, que va a ser principalmente el síntoma que va a marcar posterior a la extracción de la garrapata, o muchas veces uno no nota la garrapata y después la puede llegar a encontrar en el examen físico, es el inicio de fiebre. Hay que acordarse que tiene un periodo de incubación más o menos de 14 días y siempre desde el punto de vista infectológico y en estas enfermedades es importante más o menos manejarse de cuáles son los tiempos de incubación y casi siempre la mayoría son 14 días, entonces es una regla bastante fácil a veces de acordarse, pero eso es más variable. Pero tenemos hasta 14 días de incubación, entonces si uno tiene un paciente que viene por un cuadro febril inespecífico donde la definición es que no tiene componente vía aérea superior como el componente más frecuente que puede llegar a producir fiebre, estos cuadros inespecíficos aparecen, uno tendría que pensar 14 días previos si no hubo alguna situación que nos puede haber expuesto a Parkeris. Más si este cuadro se acompaña de la aparición o no de un exantema, o sea, una erupción cutánea que es variable de presentación, por lo general es una erupción más rosada que puede evolucionar a hacerse máculo-papular. Cuando decimos eso es como que se hace más sobrelevada en la piel, como más gorda, digamos, que uno lo ve, no deja de ser una erupción donde uno no puede ver el límite. Y tiene una distribución variable que empieza principalmente por las extremidades, pero se puede prolongar hacia lo que es tronco, abdomen, espalda, y comúnmente puede afectar palmas y plantas de los pies, que es un signo que uno tiene que buscar porque no frecuentemente todas las erupciones lo hacen, y cuando hace el diagnóstico diferencial de estas erupciones uno dice, bueno, ya con el compromiso de palmas y plantas debería pensar en otra cosa. Lo que sí es muy importante es reconocer que la última pata de la tríada es la escara de inoculación, donde por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, el 100% de los pacientes tienen esta escara de inoculación. Como les dijo Pablo, es consecuencia de la mordedura, y si uno tiene el antecedente de haber extraído una garrapata, va a ver que en ese lugar
lo va a motivar también a la consulta por el hecho que se sacan la garrapata. La mayoría de las personas tienen un periodo donde no generan síntomas y alrededor de los 7 días comienzan los síntomas, y ahí el de digamos, acordarse de haberse sacado la garrapata es lo que muchas veces motiva la consulta. Y es importante ver las características de esta escara de inoculación, que es una costrita hemática bastante dura, bien adherida a la piel, puede tener algún ribete inflamatorio, pero muy localizado, y si uno encuentra, como comúnmente decía Pablo, que muchas veces el diagnóstico es la sospecha de una infección localizada por la picadura de la garrapata, es raro de ver, pero puede pasar de que ya tenga un cuadro clínico más florido, inflamado, flogótico, más rojo, en forma de placa, o inclusive supuración, que puede pasar por una sobreinfección bacteriana, pero no es lo común que ocurre. Donde vamos a ver esta escarita, el tamaño es variable, pero puede llegar hasta los 2 centímetros. Y en este contexto, si el paciente realiza la consulta y uno extiende un poco más la investigación, o nosotros tenemos muchas veces pacientes derivados, entonces somos la segunda, el tercer punto de contacto con el sistema de salud. Los pacientes a veces vienen estudiados y uno puede ver que hay un leve descenso de los glóbulos blancos, a veces de las plaquetas, o una leve inflamación de las enzimas hepáticas, pero nada muy llamativo ni muy marcado. La próxima. Entonces, cuando se da esta situación, que es mucho más fácil si un paciente consulta por haberse extraído una garrapata, la historia clínica completa siempre es muy importante en el relevamiento, y más en infectología, o cuando uno lo aprende mucho de medicina del viajero también, que es saber bien ciertas cuestiones donde uno tiene que ir y preguntarlas, porque como le pasa a los médicos, pasa a los pacientes también, que es quizás uno, si no va y pregunta en particular de si tuvo una garrapata, no se sacó una garrapata en las últimas 2 semanas, y ahí la persona quizás se acordaba pero no lo relacionaba como el evento, ¿no? O depende de la época del año en la que estemos, o si llega a haber un brote, digo. Quizás en una consulta en pleno invierno, donde tenemos el pico de las enfermedades virales respiratorias, y una persona cae con un cuadro febril inespecífico, rápidamente quizás lo puede relacionar a un familiar, un conviviente que está teniendo un cuadro respiratorio y asociar eso, pero si uno no va y no pregunta, el antecedente es muy importante. Y también es importante esto que decía Pablo, de determinar las características de dónde estuvo los últimos 14 días, si hubo algún viaje. Y la pregunta del viaje es una pregunta muy interesante, que en general hay algunos estudios que nombran, donde, por ejemplo, no es una pregunta habitual en los cuadros de fiebre, y es algo que en particular siempre se tiene que preguntar en una persona que tenga fiebre de cualquier lugar, si no tiene viajes en el último tiempo. Porque hay que pensar en esto de los movimientos, siendo que es tan fácil y uno en 12 horas puede estar del otro lado del mundo con un avión. No relevar el antecedente de un viaje nos puede hacer perder el concepto, sospechar una enfermedad de las más letales en viajeros, como es malaria, ¿no? que se produzca después de un viaje. Entonces, siempre el antecedente del viaje es importante, y aquí también pasar desapercibido y darle importancia a los viajes dentro del país, y las personas que se desplazan por tiempos más cortos, como inclusive esta paciente que nombraba él de La Pampa, digamos que si bien es muy cercano a la zona donde vivía, este movimiento hacia una zona donde habitualmente no va, que era para pasar un fin de semana, también genera exposición. Y dentro de estos viajes, evaluar cuáles son las actividades recreacionales que hacen, o en particular grupos de riesgos laborales, como pueden ser guardaparques, inclusive a veces hasta los veterinarios, ¿no? Que tengan un contacto más directo y más cercanos con animales que puedan estar parasitados, o aquellas personas que se trasladan para hacer alguna actividad recreativa, como puede ser caminata, senderismo, o la pesca, los grupos de pesca que se van hacia algún lugar, o cazadores que se internan en algún lugar un poco más agreste y no tienen las medidas de prevención, como nombró Pablo, nos pueden poner en riesgo. Entonces es muy importante esto, y siempre preguntar, ¿no? Si no había casos en convivientes, porque a partir de que puede estar en una zona de exposición, nos tiene que hacer sospechar si aparecen otros casos, ¿no? Al mismo tiempo. La próxima. Acá les traje algunas imágenes de diferentes publicaciones a partir de las diferentes presentaciones de cómo se da esta escara. Entonces tenemos la primera imagen a la izquierda, donde
vemos esta costra bien negruzca y vemos que tiene como una cierta descamación fina por encima, y eso habla de que hubo cierta inflamación, y siempre en las infecciones de la piel, cuando baja la inflamación, aparece como una descamación superficial, entonces probablemente tenga un tiempo de evolución un poco más largo. Y si no, lo más común es tener esta imagen de arriba a la derecha, donde es ese leve ribete inflamatorio que vemos, muy circunscripto a la escara, que es donde va a estar haciéndose la reproducción de la rickettsia. Entonces es difícil pensar en un cuadro de fiebre con esta mínima inflamación como un foco de infección en piel que nos justifique. Entonces nos tendría que hacer pensar en abrir la sospecha diagnóstica a otras enfermedades que puedan generar fiebre, pero sin una inflamación más localizada. Y después tenemos diferentes variantes donde también puede haber alguna erupción más equimótica cercana a la escara, o la erupción, como tenemos en la primera imagen a la izquierda abajo, donde puede ser una erupción más vesiculosa, más difusa, que es lo que aparece en la piel, pero es importante ir y buscarlo porque estas erupciones, a diferentes de otras causas, no les generan síntomas, entonces quizás también puede pasar desapercibido y la persona viene porque se sacó una garrapata y uno lo revisa y encuentra que tiene la escara de inoculación, que tiene cierta erupción cutánea, y uno le pregunta y dice, bueno, no me medí la temperatura, pero me sentí medio afiebrado. Y siempre la fiebre se acompaña de cuadros generalizados. En particular, los pacientes en estos cuadros relatan mucho como un cuadro de cansancio más de lo habitual, algo de dolor muscular, algo de dolor articular, pero no tan importante. Y hacer esta disquisición es importante porque ahora que entramos en la época del calor y comienza a haber nueva circulación de arbovirus, de dengue principalmente, que es lo que tenemos, o veremos cómo es la situación epidemiológica este año, pero cuando estamos en mayor época de transmisión, un cuadro febril inespecífico, con una erupción cutánea inespecífica, obviamente no tiene una escara de inoculación, pero una erupción cutánea leve, como aparece al principio, que también puede darse en dengue, nos tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, cuando veamos los diagnósticos diferenciales, uno pasa a tener una tabla larguísima, imposible de definir y de trabajar y de manejarse en el consultorio. Entonces es muy importante decir, bueno, ¿dónde estuvo? ¿Qué exposición tuvo? ¿En qué época del año estamos? Y estar informado, que siempre es un desafío, con las últimas situaciones que van pasando y que van cambiando, ¿no? Tenemos ahora el alerta de sarampión, uno tiene que estar atento porque empieza la época de transmisión de arbovirus, también los brotes que hubo de triquinosis ahora en el último tiempo, digamos, es siempre estar un poco obliga a estar un poco actualizado para saber cuál es la situación epidemiológica a partir de buscar lo más frecuente, pero cuando el cuadro no cierra, abrir otros diagnósticos diferenciales como puede ser Parkeri. Próxima. Y en la guía que nombraba Pablo, es una guía de muy fácil acceso. Si ponen en cualquier buscador en internet, ponen guía garrapatas argentinas, rápidamente es el ítem de la búsqueda, esa es la tapa que tiene. Y aquí es un manual muy útil que yo creo que tiene que ser más difundido. Es un trabajo que hicieron con un grupo de trabajo muy detallado, muy práctico, desde cuál es la sospecha diagnóstica, cómo hacer el diagnóstico, y algo muy práctico que me parece a mí, que es cómo hacer esa logística del diagnóstico, porque también a veces es un desafío, y definir los casos, que en este caso, ya que tenemos el manual, la definición de caso es que es cualquier síndrome febril inespecífico sin un cuadro de vía aérea superior que se acompañe de una erupción cutánea con el antecedente de haberse extraído una garrapata o haber estado en zona de exposición de garrapatas, que eso a veces lo hace como muy variable, pero sirve el diagnóstico de sospecha para sensibilizar y aumentar la sospecha de los casos. Más que todo, si hay una escara de inoculación, obviamente, que también nos hace sospechar. Y vamos a hacer la confirmación del caso, ya sea por biología molecular o con el aumento de la producción de anticuerpos, que aumente 4 veces su título. Nos va a permitir hacer una definición de caso de confirmatorio, pero después, desde el lado más biomédico, también, como decía Pablo, una serología a veces te queda corto porque uno dice, bueno, está expuesto a esta enfermedad, pero si uno quiere mapear o a partir de que sea emergente y quiere tener más información, la serología nos queda corto, ¿no? Próxima.
No voy a ahondar mucho, van a ver que hay mucha bibliografía, porque tampoco hay tanta, que repetida con lo que presentó Pablo, pero si uno ve cuál es la situación en Argentina, decíamos esto, teníamos en principio los casos de Ensenada, donde se hizo este relevamiento del Grupo de Trabajo de La Plata, a partir de todo el corredor de La Plata, donde venía habiendo otros casos, o las primeras publicaciones, que es la del ex Grupo de Trabajo del Hospital Muniz, que era del laboratorio de zoonosis, con el doctor Seijo y Yamila Romer a la cabeza, donde hicieron primero los primeros, como comentó Pablo, los primeros diagnósticos con serología, y después se pudo hacer la confirmación de transmisión de la enfermedad en diferentes partes del país, como ya nombró Pablo. Próxima. Y nosotros lo que hicimos el año pasado en la presentación en uno de los congresos, digamos, siendo que habían pasado 10 años, hacer un relevamiento un poco de los casos y determinar y convocar también al resto de los profesionales que habían tenido la sospecha diagnóstica y que muchas veces derivan a los centros más de referencia porque está el acceso al diagnóstico, fue convocar y hacer un poco este mapeo. Este es parte del mapa que les mostró Pablo, pero ya vemos que está incompleto porque no está el caso de Mendoza que apareció después o el caso de Misiones, pero acá relevamos la información de alrededor de 20 casos que estuvieron hasta ese momento, donde viendo un poco la presentación clínica vemos que la mayoría de los casos se presentan con fiebre, aunque no necesariamente está siempre como el primer síntoma inicial, pero el 95% tenía fiebre. Siempre los cuadros febriles se acompañan de dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, que era una tasa alta de presentación en estos casos. Principalmente había algunos casos de presentación con ganglios regionales a la zona, y eso pasa más frecuentemente en lo que son picaduras de la cabeza, donde el acceso a ganglios linfáticos es más cercano y rápidamente se inflaman, pero no era de lo más común, digamos, para tener en cuenta. Hay que la sospecha de la escara sin ganglio regional no es como un conjunto como en otras enfermedades que aparece, y sí vemos que el 85% tenía la erupción cutánea, entonces que está principalmente era una erupción difusa o levemente sobreelevada, y mucho menos frecuente la purpúrica, que son manchas más violáceas, son fijas. La diferencia que uno tiene con el rash habitual, la erupción roja, es que si uno lo aprieta, suelte, la mayoría de las veces se pone blanco y se vuelve a poner rojo, y el purpúrico uno lo aprieta y ahí digamos, es como un coagulito de sangre, digamos, y uno lo va a apretar y no va a tener cambios, es fijo eso. Entonces son presentaciones menos frecuentes y la mayoría tenían escara de inoculación. Entonces la triada clásica comentada a partir de los casos de Argentina se sigue manteniendo y el diagnóstico de sospecha sigue siendo el mismo. Y acá están los datos que les comentaba Pablo, donde si bien yo les venía diciendo que la sospecha tiene que ser alguien que se introduzca a hacer alguna actividad en un medio un poco más agreste, lo que vemos que la mayoría de los casos, el 45%, se da en un ámbito periurbano. Entonces esta cercanía o estos lugares de transición donde no es un ámbito netamente urbano, pero como nombraba él, lo que pasa en Florencio Varela con las plazas con garrapatas, digamos, del género Tigrinum, que puede ser la transmisión, digamos, pensarlo de que está mucho más cerca que aquella persona que se introduce en una isla del delta para hacer alguna actividad y luego viene con sintomatología. Y importante ver que dentro de esto el 50% estaban haciendo alguna tarea doméstica, y eso lo definimos a partir como puede ser jardinería, cortar el pasto, estar haciendo alguna limpieza en un patio o en el exterior donde los expuso con el río. Entonces probablemente sea mucho más frecuente de lo que vemos o lo que llegamos a notificar. Y la mayoría tiene, el 100% tuvo evolución favorable, que es como se mantiene en el resto del mundo. Estados Unidos tiene una tasa de internación un poco más alta, que probablemente la respuesta a eso sea, en los trabajos que relevaron eso, era al principio del diagnóstico de la enfermedad, la sensibilización masiva del sistema de salud, algo desconocido, hace que uno tenga una actitud un poco más protector y tienda, por ejemplo, ante la duda, a internar más, como pasó con el caso de La Pampa, pero no es lo habitual porque la mayoría de las veces el manejo es ambulatorio. Próxima.
Y ya pasamos al otro lado, que son las fiebres manchadas por Rickettsia. Próxima. Como les dijo Pablo, estamos hablando de otro escenario, estamos hablando de otro grupo de garrapatas y estamos hablando de muchos menos casos de los que tenemos, pero sí una gran importancia a partir de la letalidad. La letalidad reportada, que puede llegar hasta el 66% en la bibliografía, nosotros de los casos que tenemos relevado, más del 50% terminaron en óbito. Entonces es muy importante acá la sospecha diagnóstica y acá sí cambia el tratamiento, porque si bien previamente Parkeri tiene una evolución benigna, acá parar y no pensar en el diagnóstico para introducir rápidamente el tratamiento, ese retraso diagnóstico básicamente nos cuesta la vida del paciente. Entonces, al ser una enfermedad también nueva y potencialmente letal, es muy importante la sensibilización, y por suerte en las provincias donde tenemos mayor sensibilización de la patología es muy importante la sospecha, porque vamos a ver que son pacientes que rápidamente evolucionan a la gravedad y en ese momento hay que ponerle tratamiento. Y el tratamiento que se utiliza, que vamos a ver que es un antibiótico que se llama doxiciclina, no está dentro de los esquemas de un paciente que llegue en un shock séptico a un hospital. Uno va a pensar en otro grupo de enfermedades y va a poner tratamientos antibióticos de amplio espectro, pero que no van a cubrir a Rickettsia, entonces nos va a quedar afuera. Entonces, en áreas de transmisión es importante, donde en un paciente grave uno va a hacer cobertura de gérmenes generales, pero tiene que acordarse de que puede tener alguna situación de exposición o intentará hacer el diagnóstico tardío, pero rápidamente debe sumarle al esquema de elección antibióticos la doxiciclina. Y este cuadro, comparten semejanzas, donde vamos a tener un cuadro febril inespecífico, también con algo de mialgia, cefaleas, pero que pasa también desapercibido, y aparece la erupción cutánea, más o menos alrededor del tercer día o hasta el quinto día aparece la erupción cutánea, que acá la erupción cutánea va a empezar como un cuadro más rosado y una erupción simple, pero puede ir progresando hacia una forma más petequial, más violácea, más distribuida, y vamos a ver que rápidamente el paciente evoluciona de manera desfavorable. Sí es importante recordar que aquí no hay escala de inoculación, entonces como para tener en cuenta el aspecto clínico, porque vamos a ver que el diagnóstico es complejo y muchas veces es difícil el acceso al diagnóstico, y si no vamos a tener el diagnóstico nos vamos a tener que basar en la clínica. Entonces nos tiene que quedar claro que si bien Parkeri tiene esta triada de fiebre, erupción cutánea y escala de inoculación, en Rickettsia va a ser fiebre y esta erupción cutánea, ¿no? La erupción cutánea por lo general tiene la misma distribución, es un poco más purpúrica, pero ya cuando afecta a las palmas y las plantas de los pies habla de una mala evolución. Obviamente no tenemos que esperar a la mala evolución para hacer la sospecha diagnóstica, esto debería ser previamente, y es un grupo, digamos, todo este conjunto de pensamientos de pensar qué exposición hubo, dónde se encuentra la paciente, porque si no estamos hablando de síntomas muy inespecíficos, erupción cutánea y fiebre, lejos de aparecer como el primer diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Hay una diferencia en el laboratorio, que estos suelen tener los glóbulos blancos levemente más elevados, pero el cuadro es muy difícil y muy sutil de que nos permita hacer un diagnóstico del laboratorio, y sí lo que vamos a ver que sí tenemos en el laboratorio signos de daño de órganos, o sea, no vamos a tener un leve aumento transitorio de las enzimas hepáticas, vamos a tener cuadros muy elevados, 10, 20 veces elevados, insuficiencia renal, problemas de coagulación, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, a partir de esta fisiopatogenia que les decía Pablo, donde se reproduce en la microvasculatura, eso genera una permeabilidad vascular, hay pérdida de proteínas, de líquidos, evoluciona al shock, a las trombosis de los vasos, que pueden llegar inclusive a la gangrena y hacer todo el cuadro más florido y más complejo. Próximo. Entonces, a partir de esto, uno ve que rápidamente, alrededor del quinto día, los pacientes se ponen graves, empiezan con
edema de pulmón, insuficiencia respiratoria, nefritis intersticial que nos lleva a la insuficiencia respiratoria, a la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, con alteración de la coagulación por diferentes mecanismos, edema cerebral, convulsiones, coma, y puede llevar a la muerte. Estamos hablando en un proceso que teníamos una persona con un cuadro de fiebre, una erupción, y en 5 días está chocado en una terapia intensiva en muy mal estado general. Próxima. Y un poco para mostrarles las imágenes donde vemos la presentación, ahí vemos en las 2 primeras imágenes cómo aparece esta erupción cutánea, que es más violácea, más pequeña, con más distribución en el resto del cuerpo, que comienza por lo general en las extremidades y rápidamente ya evoluciona hacia todo el cuerpo. Esto se puede acompañar de edema ya de la piel, digamos que es un signo de gravedad. Uno ve la piel más turgente, edematizada, puede parecer edema de cara, de párpados, y esto progresar a los cuadros más complicados, como decía, insuficiencia respiratoria, un shock multisistémico, una falla multisistémica, inclusive aparecer cuadros de gangrena como se ve en esa imagen. Próxima. Siendo que no tenemos hasta el momento una guía de manejo, y siendo, no les dije, estaba en la primera diapositiva, me olvidé, ninguna de estas enfermedades son de notificación obligatoria, o sea, dentro de las enfermedades inmunoprevenibles que uno tiene el deber de notificar, estas no se encuentran por el momento. Y como no tenemos una guía de referencia por el momento, en su momento se trabajó con esta definición, que no es digamos, la oficial ni la aceptada, pero cuando vamos a tener un caso de sospecha, y va a ser en aquellos casos lo mismo, un síndrome febril agudo inespecífico, pero ya que agregue exantema y algún cuadro sistémico generalizado de falla de órganos, rápidamente nos tiene que hacer pensar, ¿no? Obviamente siempre en las definiciones de casos aparece lo previo y la exposición, ¿no? En toda persona que haya tenido una exposición o que resida en una zona de riesgo. Y la confirmación va a ser con la metodología que ahora les paso a comentar. Próximo. Esto un poco ya lo nombró Pablo, a partir de qué son los casos que tenemos, y es un caso anecdótico que siempre se habla mucho, el caso que reportó el doctor Seijo a partir de esta turista, y es un cuadro bastante impresionante, ver, digamos, era una turista italiana de 47 años que se encontraba viajando por el norte en auto con su pareja, estuvieron en el Parque El Rey de Salta, y alrededor de los 5 o 7 días que salieron del parque empezó con un cuadro de fiebre, 3 días después terminó chocada en una terapia, y al 6º día de ingreso hospitalario la paciente rápidamente falleció. Entonces, esto, si no me equivoco, era en Tucumán. En Tucumán estuvo internada, digamos, ella llega viajando y llega descompensada en Tucumán, y la sospecha diagnóstica en su momento, que fue evolucionó rápidamente a la muerte, el diagnóstico se hizo de forma retrospectiva con muestras de la autopsia donde se pudo tener la biología molecular y sospecharlo, pero ahí vemos que es siempre importante lo que le decía, lo de los viajeros y ver los antecedentes, porque yo imagino que el servicio de urgencias que recibe esta persona alrededor de los 47 años, donde tiene un cuadro de shock y falla multiorgánica, si uno no tiene presente la patología, o por lo menos indirectamente, ¿no? Esta paciente llegó descompensada, no había mucha conversación, pero con la pareja tiene la posibilidad de relevar los antecedentes. Uno no tiene la sospecha y rápidamente la evolución es fatal, entonces es muy importante siempre acordarse de estos antecedentes, y es un cuadro muy, digamos, puntual, pero que hace tener en cuenta esto que decíamos de los viajes y la sospecha siempre, ¿no? El resto de los casos, como está ahí la publicación que también hizo PADOC, de los casos en San Salvador, de los que tuvieron diagnóstico serológico y después por PCR. Próximo. Y bueno, si uno sigue buscando, vemos que tenemos varias presentaciones y varias publicaciones, entonces es una enfermedad que se encuentra, digamos que hay que tener la sospecha diagnóstica, si bien los casos no son tantos, es muy importante tenerla presente y
sospecharla e iniciar el tratamiento, ¿no? Ahora voy, sí, rápidamente. El concepto es, digamos, todo paciente que se inicia tratamiento después de 3 días, ya casi que llega un poco tarde, y la mayoría de los pacientes que se le instaura el tratamiento después de los 3 días, la evolución es mala y terminan o con muchas secuelas que puede pasar, que pueden pacientes quedar con secuelas neurológicas, auditivas, motrices, ni hablar las amputaciones, ¿no? Entonces, o los pacientes tienen una tasa de secuelas muy importante y si no, fallecen. Entonces, la sospecha tiene que ser muy rápida y de ahí el problema. Próxima. ¿Cómo hacemos con, bueno, esto de Massilie? Vamos a pasarlo porque es un poco lo mismo que decía Pablo, esta publicación. Si bien teníamos los trabajos de Cicutín donde sabemos, yo les mostraba solamente este trabajo, pero todo lo que mostró Pablo de garrapatas con prevalencia de enfermedad, o sea, sabemos que los vectores tienen la enfermedad, pero por el momento vemos que la tasa de casos es muy baja, porque el único caso argentino reportado es de esta paciente argentina, que el diagnóstico se hace durante un viaje en España, con biología molecular. Entonces, tener en cuenta, por el momento es el único caso, pero mantenerse alerta de ciertas presentaciones donde sabemos que tenemos circulación, y también como enfermedad emergente es esta sospecha, y intentar hacer que no un diagnóstico serología, sino un diagnóstico más específico para poder determinar qué puede ser eso. Con respecto, pasa al próximo, de diagnóstico y tratamiento, las formas de diagnóstico un poco es lo que decía Pablo, y tenemos un gol estándar, o sea, una metodología que es la de referencia, que va a ser el cultivo celular, pero no es una metodología que habitualmente tengamos acceso. De hecho, en la guía no se lo pone como una de las primeras opciones de acceso al tratamiento, porque uno necesita personal altamente especializado, un nivel de bioseguridad del laboratorio muy alto, para una técnica muy engorrosa. Entonces, en la práctica no es lo más común, se puede hacer en diferentes muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, inclusive en la misma garrapata, pero si bien es el gol estándar, no es lo que usamos habitualmente. Lo que más acceso tenemos es a la respuesta de anticuerpos del cuerpo, que es con la serología. Es una inmunofluorescencia indirecta, y esto lo que va a permitir es ver cómo el cuerpo responde a la producción de anticuerpos a todo el género de Rickettsia, entonces va a ser inespecífico. Y el diagnóstico no lo vamos a tener con una sola muestra, y eso es importante, porque muchas veces los diagnósticos quedan en sospechosos y no se puede hacer la confirmación de caso, porque uno tiene una muestra al azar al principio cuando el paciente consulta, y esa muestra generalmente es negativa, porque recién a partir de las 4 semanas del inicio del cuadro clínico es cuando se levantan los anticuerpos. Entonces, para el diagnóstico siempre vamos a necesitar lo que decimos muestras pareadas, que parece fácil decir, digamos, 2 muestras, pero los pacientes en un mes a veces se pierden, es difícil, no solo por los pacientes, ¿no? Digamos, sino en la dinámica del sistema de salud, recontactarse con esa persona, donde si uno le puso tratamiento rápidamente mejora, deja de tener un problema de salud, entonces volver para el diagnóstico hace que la mayoría de las veces en lo que es muestras pareadas se pierdan los pacientes. Y por suerte contamos en el laboratorio de referencia, en el Malbram, en bacteriología especial, la metodología molecular, y la metodología molecular va a ser mucho más rápida, más sensible, más específico, y nos va a permitir esto, hacer diagnóstico de especie, porque si uno encuentra material, la biología molecular lo que busca es ADN de la bacteria en la muestra que uno envíe. Si uno puede detectar esa parte del ADN, después va a poder hacer otros estudios más específicos y poder determinar la especie. Y en estos cuadros, y en los cuadros febriles, siempre es importante saber en qué punto nos encontramos, por eso siempre la historia clínica exhaustiva y ver cuánto tiempo más o menos pasó de incubación, cuánto tiempo llevamos, nos permite un poco diferenciar qué acceso, qué metodología vamos a hacer. Entonces, si yo sé que tengo una consulta temprana y le voy a pedir una serología y no tengo disponible para hacer biología molecular, bueno, tengo que planear de hacer otro, porque sé que no voy a tener diagnóstico. Esa serología me va a venir, pero en las primeras, segunda semana de tratamiento difícilmente venga positivo. Si viene positivo, vienen títulos muy bajos que no se los toman positivo, entonces uno tiene que evaluar esta seroconversión. Y diferente es la situación si uno puede hacer diagnóstico por PCR en la fase inicial, porque rápidamente va a tener un diagnóstico, ¿no? Pero si los casos son más tardíos, uno
porque se entera, evolucionó. Varios de estos cuadros no necesariamente en Rickettsia parkeri requieren tratamientos, muchos de esos evolucionan solos, se autolimitan y dejan de tener signos de enfermedad. Entonces, si uno retrospectivamente quiere hacer el diagnóstico, tiene también que pensar en qué etapa, y ahí no va a pretender hacer una biopsia de lo que es una cicatriz de una escara, sino va a buscar más lo que es la serología. Entonces, siempre eso nos permite saber dónde pararnos, porque nos pasa mucho en arbovirus que uno dice, bueno, no tengo diagnóstico, pero se ve que la opción que tengo de diagnóstico al momento de hacer no es la adecuada, porque hay diferentes momentos de la enfermedad y algunos test son para un periodo y otros son para el otro. Uno siempre tiene que sentarse y saber qué es lo que va a buscar o qué es lo que me determina ese test, porque muchas veces me viene un negativo con un cuadro clínico muy compatible, como si fuera esto: tengo escara, se sacó una garrapata, estuvo en una zona de transmisión, tengo escara, tengo erupción cutánea, tengo fiebre, pero luego una serología y me viene negativo y digo, bueno, no fue, o tengo que volver a hacerlo y hacer la confirmación de otra manera. Y este es un estudio comparativo, digamos, que se utilizó para ver qué era mejor el diagnóstico, si la serología o la PCR, y lo importante de ver es según qué tipo de presentación o que uno está sospechando, si tiene más un cuadro para parkeri y para Rickettsia, qué es lo que va a hacer. Y vemos en los cuadros benignos de parkeri que si uno va a utilizar la PCR como mejor diagnóstico y va a hacer una PCR en sangre, el diagnóstico va a ser 0, porque no es una buena metodología para hacer en sangre, si es una metodología muy específica para hacer en la biopsia de la lesión. Entonces eso también tiene otra complejidad, donde uno no va a pedir un estudio, si tiene disponible una PCR, perder la oportunidad diagnóstica en hacer una PCR en sangre cuando el diagnóstico es en la biopsia. Si uno va a enviar una muestra de sangre, lo que tiene que pedir es que sea una serología, que probablemente nos va a hacer mejor el diagnóstico. Diferente es lo que pasa con Rickettsia, donde en las biopsias de piel, si bien no tenemos escaras, las lesiones que aparecen en la erupción cutánea, uno puede hacer biopsia y tiene un buen rédito de positividad en la PCR, pero también tenemos que puede dar, que es un poco más bajo, en sangre periférica, uno lo puede pensar. La próxima. Ahora, bueno, esto es lo que le decía que está en la guía, que en lo práctico muchas veces es muy útil, que es la logística, y parte cuando decimos que es dificultoso el diagnóstico porque necesitamos test específicos que no se encuentran en cualquier laboratorio, que los van a hacer solamente los laboratorios de referencia, y muchas veces yo tengo un compañero que trabaja en Misiones, y cuando estuvieron este primer caso, la idea era hacerle un punch, una biopsia de la lesión para tener, porque era todo lo que comentó Pablo, digamos, pensar en cuál fue la garrapata, no se tenía la garrapata, y poder hacer biología molecular, pero le pasó a él que, si uno ve, digamos, en las muestras de tejido, la conservación se hace con hielo seco, y pasó que él en Puerto Iguazú no tiene hielo seco en la provincia. Entonces, cómo hacer el transporte pasa a ser una dificultad, y muchas veces uno puede tener las ganas o la disponibilidad, pero muchas veces los medios son más complejos de poder llegar al diagnóstico, y posiblemente nos queden muchos diagnósticos afuera, y posiblemente no sabemos cuál es el real impacto de la situación que tenemos, ¿no? Próxima. Los diagnósticos diferenciales, como les decía, son varios y van a depender mucho de la época en la que nos encontremos, de la situación epidemiológica, si hay alguna situación de brote o no, de qué es lo que está ocurriendo en general, y esto es muy variable, y vemos que tenemos que hacer diagnósticos de enfermedades como pueden ser las infecciones virales exantemáticas, y ahora que tenemos el alerta epidemiológico de sarampión, tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial, ya sea en este momento una erupción cutánea con fiebre, uno tendría que tener una sospecha diagnóstica de sarampión y hacer una evaluación un poco más fina, a ver si tiene otras características de la enfermedad, del triple catarro, si tuvo en contacto, si hizo un viaje, si estuvo en contacto con otra persona, así, si está vacunado o no, para ir haciendo los diagnósticos diferenciales. Y después empiezan las enfermedades por flavivirus, como les decía, dengue, chikungunya, zika, las fiebres hemorrágicas, una seroconversión por VIH en el estadio agudo de la infección, leptospirosis, o otras reacciones que nos pueden dar erupción cutánea y fiebre, como son las farmacodermias, o sea, las toxicidades por medicamentos consecuencia de una reacción adversa, donde hacen cuadros muy semejantes.
La distribución y la forma de la erupción cutánea será diferente, pero vamos a tener a rasgos generales una persona con fiebre, sin vía aérea superior y con una erupción cutánea. Entonces, parte de la historia clínica también es ver si no hay una medicación nueva y todos los antecedentes que tenga la persona. La próxima. Y con respecto al tratamiento, lo más importante a tener en cuenta es que el inicio del tratamiento tiene que ser rápido y digamos, el diagnóstico va a ser retrospectivo. Así ya sea en los cuadros benignos, uno no tiene que esperar el resultado positivo o la biopsia para hacer algún diagnóstico. Si uno tiene la sospecha, rápidamente tiene que poner el tratamiento y después hacer todo lo necesario para tratar de llegar al diagnóstico. Pero eso no tiene que impedirnos poner rápidamente el tratamiento. Como les dije, es doxiciclina, la dosis habitual son 100 miligramos cada 12 horas, en un promedio de 5 a 7 días, y hay alguna salvedad donde se puede hacer una doble dosis a aquellos pacientes con sospecha de rickettsias que están en mal estado general. Uno piensa de que cuando está en mal estado general, cuando está en shock y está en una terapia intensiva, los valores habituales en donde cómo se distribuyen las drogas están alterados, entonces la absorción y la biodisponibilidad de los medicamentos son distintos. Entonces en esos casos se puede hacer por las primeras 24 o 48 horas doblegar la dosis para hacer como una especie de carga, pero no es lo habitual. En los cuadros benignos de Parkeri, los pacientes rápidamente dejan de tener sintomatología al segundo o tercer día y responden habitualmente. Tanto niños, embarazadas como alérgicos, todos tienen la indicación de hacer doxiciclina, pese a las recomendaciones y los riesgos de utilizar doxiciclina en niños, donde nos pueden generar reacciones adversas o tener un evento como puede ser el manchar los dientes o alteración del desarrollo óseo, pero a partir de que es el único tratamiento disponible, inclusive está avalado por CDC, donde los pacientes pediátricos expuestos en cortos plazos, estamos hablando de 4 o 7 días, no generaron reacciones adversas y es seguro. Lo mismo que para embarazadas, que es una situación de riesgo de vida, tanto para la madre como para el producto de la concepción. Entonces es la exposición y evaluar el riesgo-beneficio, la potencialidad de tener algún riesgo teratogénico sobre la muerte de los dos, ¿no? Y en pacientes que son alérgicos, si hay algún alérgico a doxiciclina lo tiene que recibir. Si el antecedente es que esa reacción alérgica ha sido leve y no lo puse en riesgo de vida, se tiene que dar y monitorizar. Y los pacientes que estén en riesgo de vida es darlo también, pero en un contexto de mayor seguridad y estar preparados por si llegan a hacer algún shock anafiláctico. Y una pregunta bastante frecuente que uno tiene es si hace o no profilaxis. O sea, si yo estuve en algún lugar, vuelvo, me saco una garrapata y dado el riesgo, si uno dice, bueno, si estuvimos acá en el Delta, que es lo más común que vemos, que el cuadro va a ser benigno, no me preocupo mucho, pero estoy de vacaciones por Jujuy y me saqué una garrapata, ¿me vuelvo rápidamente loco y empiezo a tomar tratamiento? La idea es que no. La idea es no indicar las profilaxis porque las profilaxis se dan en situaciones muy particulares. En estos casos hay que observar los pacientes, estar en contacto con el sistema de salud, tener un acceso rápido al sistema de salud y eventualmente ante la aparición de síntomas, según la exposición que tuvo, ya sea fue para Rickettsias o para Parkeri, controlarlo. Pero no está indicado, no hay ninguna publicación ni nada que nos pueda avalar que es mejor la profilaxis sobre la observación, y las profilaxis lo único que generan es resistencia antibiótica. Doxiciclina tiene muchos eventos adversos, nos puede predisponer a otras infecciones, aumentar la tasa de resistencia. Entonces no es una estrategia, si bien parece lo más común, las profilaxis generan más problemas porque aumentan la tasa de resistencia de gérmenes en general. Próxima. Lo de la prevención no les voy a decir mucho, importante, ya lo dijo Pablo, digamos, importante de cómo poder prevenir esto. Y esto uno lo hace mucho en medicina del viajero, en aquellos pacientes que van a ir de viaje o tienen planificada cierta exposición, donde va a ser cuidarse, pero un paciente que tuvo, que habitualmente nosotros tuvimos un caso la semana pasada de una fotógrafa que hace en el Delta del Tigre unas fotos ahí con ropa y muebles y tiene un estilo de fotografía que hace como
dentro de lo agreste, cosas más comunes de lo cotidiano, y está muy expuesta a este cuadro. Entonces, siento que va a volver, bueno, es importante de que explicarle lo importante del uso de repelentes, como dijo Pablo, porque la mayoría no sabe que el mismo repelente de mosquito es muy efectivo para garrapatas. Acordarse lo que dijo, más que todo en las frecuencias de la colocación del repelente. Hay dos marcas en Argentina, tenemos Off o tenemos Pharmacity, y el color naranja habla siempre de menor concentración, que son los del 15%, eso hay que colocarlos alrededor cada 6 horas. Y el Off verde, que tiene una concentración más alta, que puede llegar hasta el 20-30%, ese se coloca cada 8 horas. Y este aumento de la concentración es el espacio que nos da entre cada colocación. Siempre el spray es mucho más efectivo porque genera mejor cobertura que la crema. Y un dato a tener en cuenta cuando uno hace alguna actividad al aire libre y hace protección solar, algo para no inhabilitar el efecto del repelente es colocar siempre el protector solar y después el repelente, porque si uno lo hace al revés se pierde el efecto del repelente. Entonces la utilización de repelentes, ropa adecuada, por lo general esto, como dijo Pablo, se da en estaciones de más calor, y uno cuando sale a hacer alguna actividad al aire libre no piensa, o sea, tiene calor y va con poca ropa, va con pantalón corto, con ojotas. Es muy importante estar cubiertos, disminuir la zona de exposición de la ropa más clara ayuda mucho porque los colores más vivos atraen más insectos por lo general, entonces ropas claras, sueltas, con mayor cobertura. Es muy importante utilizar calzado porque estamos hablando que alguien se va a poner en algún malezal o en alguna situación con un pastizal donde no pueda ver bien. Si uno va de ojotas tiene todos los pies expuestos, no solamente para garrapatas sino para otras enfermedades ponzoñosas, alacranes, víboras. Entonces siempre el calzado nos va a generar una barrera por si uno tiene un accidente. Entonces esto también es importante, y hacerse el chequeo corporal. Más si uno se estuvo en algún campo o en algún lugar donde no había un camino establecido, un sendero establecido, y uno estuvo entre ramas y hojas, hacerse el chequeo corporal buscando principalmente lo que es cuero cabelludo, región atrás del cuello, orejas y los pliegues, principalmente para búsqueda de garrapatas y sacarlas rápidamente, porque mientras mayor tiempo de exposición, mayor capacidad de transmisión de la enfermedad. Y lo mismo, no lo voy a repetir, lo que decía Pablo de la extracción de las garrapatas o la tenencia responsable de mascotas a partir de que estén desparasitadas, ¿no? Próximo. Ya voy terminando, cosas bien rápidas del Ehrlichia chafensis. Lo que decía Pablo, es una enfermedad más endémica y regional de Estados Unidos que tenemos. Hay diferentes casos en Europa, África y México, pero vemos que la presencia de casos es bajos en Estados Unidos. En zona endémica tenemos 3 casos por millón de habitantes. Es diferente la fisiopatogenia porque es un cuadro inflamatorio generalizado y no una vasculitis en particular que va a generar el daño, y rara vez genera cuadros de gravedad. Puede llegar hasta un 3% de los cuadros de gravedad, pero por lo general es un cuadro también benigno que comparte el mismo tiempo de incubación y una presentación bastante semejante, como también nombró Pablo, con el cuadro febril inespecífico. Puede tener asociado más frecuentemente síntomas gastrointestinales o respiratorios, pero por lo general es inespecífico, y tenemos esta erupción cutánea que tiende a ser más en extremidades, en troncos, a veces un poco más purpúrica, y aparece más frecuentemente en los extremos de la vida. Próximo. Como les decía, el diagnóstico, la presentación clínica es más raro que vaya a la gravedad. Y acá tenemos un nuevo impedimento en el diagnóstico, que me voy a adelantar un poco a este artículo que también les voy a traer del único caso que tenemos en Argentina, y sabemos que el diagnóstico en el extendido en sangre nos da esta imagen, que son las mórulas, donde van a ser vacuolas del citoplasma llenos de bacterias, que es donde se reproduce. Entonces, en el extendido en sangre periférica puede ser fácil de ver, pero uno necesita tener mucha experiencia en la observación de extendidos de sangre, porque puede
ser un defecto de técnica, de que puede haber otro corpúsculo dentro de la célula y uno confundirlo o tener la enfermedad y sospechar que es otra cosa. Entonces, si uno no está experimentado, se le puede pasar desapercibido, es poco sensible y no permite hacer diferencia con otra enfermedad semejante como es anaplasma. Entonces, es una metodología para la sospecha rápida, pero no nos permite el diagnóstico. Y lo mismo en la serología, hay algunos kits comerciales, pero suele ser inmunofluorescencia o ELISA, y lo que tenemos es que las PCRs no son estandarizadas. Una PCR no estandarizada habla de un desarrollo de un laboratorio donde encuentran las partes del ADN donde pueden detectar esa bacteria o el objetivo que tengan de estudios, pero a partir de eso no se puede reproducir en otros lados y uno puede inferir de que puede tener un error, porque yo puedo traer esa tecnología y a mí no me da esa falta de estandarización. Pasamos a la próxima. Entonces ahí es lo que decía Pablo con la lectura crítica. Tenemos antecedentes de garrapatas con detección de Ehrlichia en Argentina, pero tenemos solamente un caso clínico que, si bien es el único que tenemos y uno tiene que tener en cuenta porque tenía un cuadro compatible, pero llega el momento del diagnóstico en una enfermedad nueva, donde no hay casos en Argentina, como decía Pablo, uno necesita saber qué metodología diagnóstica hicieron. Más que esto se dio en un centro privado, entonces uno dice, bueno, ¿qué serología tuvieron acceso? Habría que ver si habría alguna línea de investigación en ese momento que le pueden haber prestado en una PCR in-house, pero digo, no es un dato menor decir que uno tiene la confirmación por PCR siendo que no hay un kit comercial. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sacó esta PCR? Si no pasó por laboratorios de referencia. Bueno, Pablo tiene el dato que no fue al CDC, no se imaginen que es fácil mandar una muestra acá a Estados Unidos y que el CDC te la agarre y te haga una muestra, ¿no? Entonces, es para tener en cuenta, tenemos un antecedente, pero uno puede ser un poco más crítico y decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Habrá habido una confusión diagnóstica? ¿Fue otra enfermedad? ¿La serología cruzó? No lo sabemos. Tampoco, digamos, le pareció relevante en el momento de la publicación, así que bueno, es el antecedente que tenemos a tener en cuenta, de estar en alerta, pero tenemos un problema que no tenemos diagnóstico, por lo menos esto es lo que yo sabía, en el laboratorio de referencia en este momento no tenemos diagnóstico para hacer en humanos, entonces ante la sospecha no hay manera, queda una sospecha clínica o en un extendido, puede haber una mórula, pero no mucho más. Próxima. Y voy a decir dos cosas de Lyme. Próxima, en la enfermedad de Lyme, lo más importante, y lo puse en rojo ahí con una animación que no salió, pero es que no hay transmisión de enfermedad de Lyme en Argentina, y es muy importante tener esto en cuenta porque tenemos un problema que a veces es medio semejante a como los grupos antivacunas, con grupos de personas que se autoconvocan a partir de algún tipo de diagnóstico de enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme tiene varias cuestiones, una de esas son diferencias en los consensos internacionales. Hay uno que está por venir, digamos, de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos, generó la primera guía hace 10 años y lleva 10 años sin actualizarla, siendo que es una enfermedad muy frecuente en Estados Unidos. Entonces uno piensa de que hay diferentes posiciones dentro de los especialistas en el tema, con el diagnóstico y con las presentaciones clínicas. Hay como una pelea de el Lyme crónico, que es un poco lo que más se conoce a partir de los famosos que están infectados por Lyme crónico, pero todavía no hay mucha evidencia. Algunos dicen que sí existe y es una entidad clínica medible y que lleva a la evolución de la enfermedad de Lyme, y otros dicen que no, que es una superposición de otras cosas, que son diagnósticos errados. Y lo que tenemos acá en Argentina, hay grupos donde en realidad, de hecho hubo hace un par de años una reunión en el Malbrán de expertos a partir de Lyme, y estos grupos generaron como una intervención demandando ciertas cuestiones donde es difícil el manejo porque están basados con mucha información que no tiene evidencias, o muchos son malos diagnósticos de enfermedades degenerativas sin tratamiento, como puede ser esclerosis múltiple. Entonces ahí pasa una connotación también de los pacientes donde es mucho más esperanzador, ¿no? Pensar que esto es una enfermedad infecciosa que se trata con un antibiótico a el diagnóstico de una enfermedad
crónica que genera mucho más secuelas y es mucho más compleja, y el tratamiento, el acceso al tratamiento. Entonces, esta situación es importante entender que no hay transmisión de Lyme en Argentina. ¿Por qué? Porque falta todo el ciclo que se puede dar la transmisión, para que se dé la transmisión. O sea, nos falta el vector, nos falta el reservorio, entonces no vamos a tener enfermedad de transmisión. ¿Que hay pacientes con enfermedad de Lyme viviendo en Argentina? Sí. Nosotros, de hecho, este año hicimos un diagnóstico, o el año pasado hicimos un diagnóstico de enfermedad, pero nuevamente en el escenario del viaje, en el post-viaje. Una persona que había estado viviendo en Estados Unidos, en la zona de mayor transmisión, tuvo una picadura de garrapatas y él se presentó al servicio, en realidad, de manera muy fácil, diciendo: creo que tengo Lyme, a partir de que ya en la familia que vivía en Estados Unidos tenían Lyme y estaba en el cuadro, en la zona más caliente del estado de Nueva York, y varios casos familiares y un cuadro clínico bastante típico. Pero este escenario se da siempre en los posviajes. A veces los pacientes donde lo primero que uno detecta es que no salieron de la Argentina, entonces no hay riesgo, es muy difícil hacerle entender esto. Vamos con la próxima. Nada, para que vean, la tasa de Lyme, digamos, es una problemática en Estados Unidos que siempre va en ascenso. Ya han pasado los 35.000 casos por año. Tiene principalmente esta distribución en la zona este, no es en todos Estados Unidos, y también vemos que hay diferentes lugares del mundo que puede haber riesgo de transmisión, como es Europa también, ¿no? Porque depende, pásame la próxima, de dónde se encuentre el vector, que es del grupo Ixodes scapularis, es la garrapata en particular, y tenemos estos reservorios que son también estos mamíferos que no tenemos acá, entonces no hay manera de reproducir, y por eso es que enfáticamente se dice que no hay Lyme. Pasamos a la próxima. Las presentaciones clínicas, lo más común y la sospecha de diagnóstico es este eritema migrante que se dicen, digamos, donde vamos a tener estas placas eritematosas con un fondo más rosado y más pálido en el centro, que van a ir migrando y que se pueden ir acompañando de diferentes presentaciones clínicas. Puede haber afectación de órganos cardíacos, cuadros neurológicos y algunos casos que evolucionan hacia una fase un poco más subaguda crónica. Próxima. Y lo más importante es tener en cuenta cuál es la metodología diagnóstica. Hasta hace poco el Malbram, la misma parte que hace el estudio de riquecias, hacía el diagnóstico específico de enfermedad de Lyme a partir de una técnica que es el ELISA, y con un ELISA positivo uno tiene que hacer una confirmación por algún método como el Western blot, que es el que permite dar el diagnóstico. Pero necesitamos ese par serológico para hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora hay un problema, digamos, porque el importador de esa metodología dejó de trabajar en ese área, entonces no tenemos a nadie que importe. Entonces en este momento no se puede hacer el diagnóstico diferencial de lo que sí tenemos accesible, que son test comerciales por inmunofluorescencia en laboratorios comunes, donde uno puede pedir el test de Lyme, y es una mala metodología porque da muchos falsos positivos. Entonces un cuadro de fiebre es muy común ver en el consultorio que se le pide Lyme y un paciente viene a la consulta por una sospecha de Lyme, pone Lyme en internet, ve que el cuadro es catastrófico y es difícil volver de eso. Hasta hace un tiempo podíamos hacer el rechequeo en el laboratorio de referencia y con bibliografía y los laboratorios del Western blot demostrarles de que no había riesgo. Por el momento no tenemos, entonces pasa a ser nuevamente un problema, porque sí hay otra oferta de mal diagnósticos que hace más compleja la situación más. La próxima. Y con esto vamos a pasarlo, era un cuadro de resumen, digamos, siempre tener en cuadro de estas enfermedades los tiempos en que aparecen, las formas clínicas y cuál es principalmente la metodología que uno va a pedir en ese momento para poder hacerlo. Próxima. Para resumir un poco esta idea de que son enfermedades nuevas, de que es importante mantener el conocimiento, la vigilancia, es un desafío porque el sistema de salud no lo sospecha y las personas tampoco sospechan las garrapatas como enfermedades de transmisión de enfermedades. Y tenemos un problema para el diagnóstico donde muchas veces sabemos que hay circulación, como pasa con Ehrlichia, pero no tenemos la disponibilidad diagnóstica, o tenemos disponibilidad diagnóstica como pasa en Lyme, pero no podemos hacer la confirmación de un diagnóstico adecuado, entonces nos genera un problema.
mantener la vigilancia siempre es importante, y aunque sean enfermedades que no son de notificación obligatoria, es muy importante la notificación para ver cuál es el escenario que va cambiando. Como decíamos, en principio pensábamos Parquer y era el delta del Río de la Plata, y ahora vemos que tenemos casos en muchas otras provincias. Y voy a terminar con dos cosas nomás. La próxima, simplemente para recordar, estamos en un escenario de riesgo de sarampión, y desde hace unas semanas empezó con esta vacunación y digamos con una campaña de extender la cobertura de vacuna a población susceptible, que son los menores de 1 año. La vacuna está indicada al año. Ha habido varios casos a partir de viajeros que traen la enfermedad, digamos, en la fase de más contagio. Es una enfermedad que tiene una posibilidad de 100% de transmisión entre personas. Si uno está al lado de otra persona y uno no tiene la vacuna o no tuvo la enfermedad. Entonces, Argentina está erradicada junto con las Américas del sarampión, y la idea es que esto no se reintroduzca. Entonces, es importante la vigilancia y vacunar en la campaña que ingresa a todos los menores de 6 a 11 años, hijos, conocidos o en su práctica clínica, hacerles recordar que se les suma esta dosis extra al calendario de vacunación, que es muy importante para mantenerlos protegidos. No es para todo el territorio, es donde estuvieron estos pacientes infectados, que va a ser Capital Federal y Región Quinta, que tiene varias localidades como Campana, Belén, Escobar, Vicente López, Tigre, San Miguel, pero para tener en cuenta de que eso es lo que tenemos ahora. Y lo último es cerrar y extender la invitación. El Hospital Muniz hace un congreso que lo hacemos un poco a pulmón, cada 2 años, del hospital sobre enfermedades infecciosas, abarcando principalmente lo que es patologías de mayor interés hospitalario, de que pueden ser patologías viejas, muy frecuentes, que a veces no llegan a los congresos principales, que es la patología más común. Así que los invitamos a participar. Es gratuito, se hace en el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas, es del 3 al 15 de noviembre, así que están todos invitados, y bueno, gracias de nuevo por la invitación.